Cuando tú hablas de este otro tipo de acercamiento a la medicina y al manejo de los pacientes, Ujú. ok, ¿cuál es la mayor diferencia con esto que tú estás haciendo que la medicina occidental no lo está haciendo? Bueno, básicamente, para explicarlo a quien no es médico, yo lo que les digo es lo siguiente. La mayoría de las enfermedades crónicas, el manejo que se le da de parte de la medicina tradicional, occidental, moderna, es dar un fármaco o dar un manejo eh, invasivo con cirugía, con medicinas o algún tipo de químico, y el manejo va dirigido a modificar el resultado de el síntoma, el efecto, Sí, y nos olvidamos de buscar la causa, La raíz. la raíz, exactamente. Entonces, yo empecé a ver desde muy temprano que yo, como buen estudiante de medicina, yo estaba recordando todo lo de las guías de manejo y los algoritmos y bueno, me llega un paciente con esto y esto, y los expertos de Europa y de Estados Unidos dicen que hay que darle este medicamento. Y en la mayoría de guías de manejo que nos aprendemos, por no decir garroteamos, hay una oracioncita así chiquitita, que dice estilo de vida. sí, Pero ya, las otras 384 páginas de las sí. 384 páginas de la guía es qué pastilla usar. Entonces yo empecé a ver que la gente me llegaba ya, o sea, ya graduado. O sea, ya uno de estudiante, uno tiene aquí a la par y a un especialista ya viejo, 50, 60 años, y tiene aquí a la par a alguien que está mayor que uno, más avanzado, y uno puede voltear a ver y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? O sea, ya cuando uno está graduado, está solo en el Sí, consultorio, sí, estamos así en es. un cusulito, el paciente y yo. Sí, Entonces yo empiezo a ver, o sea, esta persona me viene con la historia de que tiene X cantidad de tiempo con X enfermedad y está tomando A, B y C, que es exactamente lo que dice la guía, A, B y C. Y lo está tomando, según me dice la persona, ¿no? O sea, de entrada, no tengo por qué dudar de la palabra del paciente, lo está tomando al pie de la letra. Sin embargo, el paciente no está mejorando, o sea, está avanzando su enfermedad y por ende se está deteriorando físicamente sí. y está, como decimos coloquialmente, de bajadita a las complicaciones que eventualmente van a terminar con su calidad de vida, lo van a hacer miserable por X cantidad de tiempo y después se va a morir. Sí. Ok, en este caso, con esto del cambio del estilo de vida, ¿cuáles son los cambios que tú más recomiendas a tus pacientes? Vaya, Uf, supongamos, vaya, más que todos los pacientes con sus riesgos cardiovasculares. Supongamos un es... paciente diabético, vaya, Ajá. llega un paciente diabético donde el doctor Diego Paz, obeso, Nah. sedentario, tal vez tiene 50 años, pero sigue trabajando en una oficina. Sí. Ok, desayuna cualquier cosa que Cereal. quiera, ¿verdad? Cena y almuerza también cualquier cosa y llega a la Ujú. casa a sentarse a ver Netflix. Sí. ¿Cuáles son los cambios de estilo de vida que el doctor Diego Paz le recomienda a un paciente así? Bueno, yo básicamente empiezo casi siempre por preguntarle al paciente qué es un típico día para esa persona, para no filosofar mucho y no ahondar. Yo siempre le pregunto, independientemente de la edad, tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Yo le pregunto qué es un típico día para usted. Dígame más o menos a qué hora se despierta, cuánto tiempo después de despertarse rompe el ayuno, cómo rompe el ayuno, después de la primera comida del día, además de sus actividades diarias. Sí, Después de la primera comida del día, entre la primera y la segunda comida del día, hay un snack, hay una merienda, que es lo que almuerza. Entre el almuerzo y la cena está el café con pan. La cena, que usualmente come, si come después de la cena y más o menos a qué hora se duerme. Entonces le pido al paciente que me dé un esbozo de su día a día, su día promedio. No el día que decidí hacer las cosas bien, no. El día promedio. ¿Qué es su día a día? Y le pregunto qué hace los fines de semana y sus hábitos en general. O sea, si fuma, bebe, si hace algún tipo de actividad física, etcétera, etcétera. De ahí le pregunto sus antecedentes familiares.
Y ahí le voy pintando un panorama. Entonces yo al paciente le explico, por ejemplo, por qué, vaya, si alguien me dice, yo abro los ojos y en 5 minutos tengo la taza de café. Entonces yo le pregunto a esa persona, ¿y usted en la tarde siente sueño? ¿Siente ganas como de tomar una siesta? Entonces, por conferencias y entrevistas que he visto de científicos que saben mucho más que yo del tema, he aprendido que cuando uno se despierta, no nos vamos a meter mucho en la parte bioquímica, pero cuando uno se despierta, hay gente que si toma el café inmediatamente después de despertar, en la tarde le da sueño. Hay una explicación bioquímica para eso. Entonces, detallitos así, entonces yo le digo, bueno, si usted espere 2 horas para tomar el café. Y le explico más o menos por qué, así brevemente. Y les pregunto, por ejemplo, a los diabéticos o los hipertensos, ¿usted cuando se toma el azúcar se la toma al nomás abrir los ojos? Y sí, y me sale tal. Bueno, ok. ¿Y la presión? ¿Se la revisa? De vez en cuando. Y cuando se la ha revisado, no, yo abro los ojos, me la reviso y después tengo que salir corriendo. Y siempre me sale alterada. Entonces les explico que el cuerpo para despertarse produce azúcar, sube la presión y por qué no es una medida fidedigna. Entonces les doy los consejos de esperar 1 hora, hora y media para comer, tomar café, tomarse el azúcar, tomarse la presión, etc. Les explico por qué no es una buena idea romper el ayuno con carbohidratos. Sí. Si me dice alguien que él o ella tiene el concepto de que, por ejemplo, la avena es saludable, le explico por qué casi eso nunca es o sea, es raro que uno encuentre una avena de buena calidad que valga la pena. Les explico qué pasa cuando uno rompe el ayuno con carbohidratos, qué pasa cuando uno come grasa y proteína. Les explico la diferencia entre los tipos de grasa, porque nos han satanizado la grasa en general, Sí. especialmente el animal. Le explico por qué eso no es así. Le explico por qué es mucho mejor la grasa animal, por ejemplo, la manteca de cerdo, que una manteca vegetal o un aceite refinado. En algún momento, en otro consultorio que tuve, tenía un televisor arriba, había hecho una PowerPoint, pero la gente no le paraba bola. Entonces me restringía a solo explicárselos. Les expliqué en casos particulares a quién le conviene, a quién no le conviene la fruta. Y yo a mis pacientes, a mí no me gusta darles por escrito qué comer. Yo les digo, además de, yo no les digo obviamente, ¿verdad? Pero además de que me da pereza calcular calorías y todo lo demás, yo lo que les explico es que yo no trato niños, yo trato adultos. Entonces yo no le voy a decir a usted qué comer. Yo le voy a explicar a usted qué le conviene y qué no le conviene, qué verdaderamente nos sirve. Y así esa persona, ese paciente va a decidir qué comer. Sí. Entonces he llegado a la conclusión de que yo inicialmente dije, pucha, a mí nadie me va a parar bola, nadie me va a hacer caso, ningún paciente me va a hacer caso, la mayoría no van a cambiar, pero no. O sea, he tenido la grata sorpresa que más gente de lo que yo esperaba, sin importar su nivel académico, sin importar su conocimiento previo sobre X o Y tema, si uno se toma el tiempo, y sí toma tiempo, y yo pues, porque no tengo un volumen enorme de pacientes, puedo darme el lujo de tomarme el tiempo con cada paciente, especialmente cuando es primera vez. Si uno le explica al paciente el por qué, si un paciente me dice, a mí me fascina comer X cosas, yo no se lo voy a prohibir. Yo le digo a los pacientes, usted no es que nunca más va a volver a comer X cosas. Usted nunca más va a volver a... O sea, te puede hacer lo que usted quiera. Está grandecito, usted es libre de hacer lo que quiera. Ahora le voy a explicar por qué no le conviene comer tal cosa, por qué no le conviene tomar tal cosa. Y usted va a decidir. O sea, yo no lo voy a andar supervisando, yo no lo voy a andar prohibiendo nada. Y cuando uno le habla así a la persona, me he dado cuenta que mucha más gente de lo que yo pensaba toma el consejo y dice, ah, bueno, Sí. es decisión mía. Sí. O sea, si a mí me ponen algo que a mí me fascina y yo sé que no me hace daño, que no me conviene, que me hace daño, pues ya es decisión mía. Y para mi sorpresa, la gente llega X cantidad de tiempo después y ahí con pena, mire doctor, que empecé bien, iba bien, me sentía bien y me bajó el azúcar y me bajó la presión
Y yo, pucha, pero yo le esperaba hace 6 meses. Sí, es que mira, es que yo iba tan bien, me sentía tan bien. Y me confié. Que no sentía esa necesidad de volver a la consulta. Y por eso no regresé al Sí. seguimiento. Sí. Pero vengo porque es que mire que ya se me volvió a subir la presión, se me volvió a subir el azúcar. O Se te le dicen, no, doctor, es que como me sentía bien. Pues de también que se sentía, sí. que se le olvidó. Y Exacto. no, conmigo, como la gente que yo soy enojado, conmigo no me es que se me olvidó, es que, o sea, me dicen la verdad, es que me confié. O sea, me Sí. confié, me sentía tan bien, me bajó el azúcar, me bajó la presión y ya, rienda suelta, ya, pucha, ya estoy cheque, ya puedo volver a las andadas. Cuando yo le he explicado que yo tengo pacientes en remisión de diabetes, porque la palabra correcta no es curados, No. es remisión. Sí. O sea, alguien llega a ser diabético, puede llegar a parámetros no diabéticos, esa es la remisión, y si se porta bien, puede seguir así 5, 10, 15, 20 años antes de que el cuerpo diga, uff, ya no aguanto. Hay mitos. A diferencia de el paciente que llega a ser diabético, no se cuida, y en esos 5, 10, 15 años, en vez del cuerpo de decir, otra vez voy a volver a subir, dice, ya me infarté, ya me dio un derrame, ya estoy en falla renal. Las Sí. complicaciones crónicas.